de Estación Central con esta llegada de buses con inmigrantes desde Iquique, y nos preguntábamos quién había pagado el traslado de los migrantes. Bueno, es el mismo alcalde de la comuna quien finalmente señala que la Iglesia Mormona habría contratado este servicio. Pablo. ¿Qué tal, Julita, Yanna? ¿Cómo están? La verdad que el día de ayer fue una jornada tremendamente movida. Julita, estábamos ahí en el minuto a minuto. A las 6:30 de la tarde llega este bus con 60 migrantes que venían desde Iquique, un bus legal que llegó precisamente al terminal. Estaba la municipalidad, bueno, estaba Carabineros, la Policía de Investigaciones. La verdad que había un operativo bastante importante, esperando justamente la llegada de estos buses legales de Iquique. Pero claro, también habían muchísimas dudas, muchísimas interrogantes con respecto a lo que tú decías, Julita. ¿Quién financiaba justamente estos buses, estos viajes? El día de ayer, la verdad que a mí me llamó bastante la atención porque justamente estábamos con el alcalde, Felipe Muñoz, el alcalde de Estación Central, y el alcalde tampoco tenía poca información, no sabía muy bien de qué se trataba toda esta situación. Pues bien, con el correr de las horas, ya ayer en la tarde noche, hoy día en la mañana, ya se empezaron a saber más antecedentes con respecto a estos viajes que trajeron aproximadamente a 190 personas desde Iquique. Claro, en el móvil, el día de ayer, el alcalde nos señaló que quien estaba financiando estos viajes era la Iglesia Mormona. Mira, yo lo anoté aquí porque en estricto rigor es la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, más conocida coloquialmente de manera más informal como la Iglesia Mormona. Eso nos señaló el alcalde, pero de ahí nosotros comenzamos a reportear, comenzamos a investigar de qué se trataba todo esto. Pues bien, quien financia este plan, estos viajes desde Iquique con estos buses legales, es finalmente la delegación presidencial de Tarapacá. La Iglesia Mormona, Julita, y lo vamos a estar conversando ahora en los próximos minutos, la Iglesia Mormona hace poco rato, antes de salir al aire, emitió un comunicado justamente con respecto a esta situación, y en este comunicado ellos señalan que ellos realizan un aporte producto de esta ayuda humanitaria que está realizando la delegación presidencial de Tarapacá para que estos viajes, para que estos buses desde Iquique se vengan acá para Santiago y lleguen al terminal de Estación Central. No es un financiamiento estrictamente de la Iglesia Mormona, sino que ellos, y a través del comunicado ellos lo señalan, ayudan, colaboran a la delegación presidencial de Tarapacá. ¿Cuál es un poco el ruido en todo esto, Julita, Yanna? Que el alcalde, y yo ahora se los decía, el alcalde no tenía mucho conocimiento de esto. Esta ayuda humanitaria que corresponde del gobierno, de la delegación presidencial de la zona, que se estaba llevando a cabo, el alcalde no tenía mayor información, no tenía mayores antecedentes de lo que estaba pasando. Entonces, justamente llama mucho la atención. De hecho, Julieta, tú ahora vas a leer el comunicado, pero de manera rápida, el objetivo y lo que dice el comunicado al principio, rápidamente, es que el objetivo de la Iglesia de los Mormones es socorrer al débil, levantar las manos caídas y fortalecer las rodillas debilitadas. Lo que pasa Esa es la misión de esta iglesia y justamente por eso que ellos realizan esta ayuda. Y eso no está en discusión. Ellos colaboran muchísimo, hacen un trabajo muy importante a lo largo de todo nuestro país en Sudamérica, y eso no está en discusión. Acá el tema es la coordinación, que esto no puede hacerse a pura buena voluntad. Y claro, nos preguntábamos quién paga estos buses, porque, a ver, siendo súper honestos, ayer el alcalde de Estación Central le llega un video que se hace viral por las redes sociales en donde aparecen esta cantidad de migrantes subiéndose a estos buses contratados por no sabíamos quién y llegando a Estación Central. Él hace todo un operativo, pide la presencia de Policía de Investigaciones, él con los recursos escuálidos de la Municipalidad de Estación Central se instala ahí, precisamente en el terminal, esperando la llegada de estos buses, y hace toda la organización que debería haber sido planificada de antes. De hecho, la delegación presidencial de Santiago, según lo que nos contaba precisamente el alcalde de Estación Central, no tenía idea de qué se trataba y decían, yo no he contratado los buses, yo acá no tengo absolutamente nada que ver. Y hoy día, a partir de este comunicado, nos empieza a quedar un poco la película más clara. Y acá, aparentemente, la delegación presidencial del Tarapacá corrió con colores propios.
sin avisar a la delegación presidencial de Santiago, sin existir una coordinación con los municipios, y esto hace que sea de verdad aún más grave la situación. Mira, en este comunicado, en esta declaración pública, tú estuviste toda la mañana en la iglesia esperando algún tipo de comunicado, dice: la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, en un proyecto gubernamental de reunificación familiar de migrantes venezolanos, ofrece la siguiente declaración pública. El traslado de migrantes venezolanos en buses desde Iquique, que ha captado la atención de los medios, es una gestión humanitaria liderada por la Delegación Presidencial Regional de Tarapacá, en la que ha participado múltiples organizaciones, incluyendo la Iglesia de Jesucristo. La involucración y accionar de la Iglesia responde esencialmente al interés de proteger los derechos de los niños afectados. Además, agrega, la participación de la Iglesia de Jesucristo responde al pedido expreso de la delegación presidencial y consiste en un aporte financiero para solventar los buses que trasladan a los migrantes. La contribución de la Iglesia ha incluido otros elementos, incluyendo la ayuda brindada por voluntarios. La Iglesia no ha propiciado ni participado en el traslado de migrantes que no hayan sido seleccionados y autorizados por el gobierno de Chile para su reubicación en otro lugar del país. Y aquí se nos abre una verdadera caja de Pandora. ¿En qué sentido, Pablo? Es que ayer la información que se le entrega al alcalde antes de que llegase este bus con 60 migrantes es que todos los migrantes que estaban viajando en este bus se habían autodenunciado. Cuando la Policía de Investigaciones comienza a hacer su trabajo, se da cuenta que de los 60 migrantes, solo 20 se habían autodenunciado y 40 no. ¿Qué proceso de selección está haciendo precisamente el delegado presidencial de Tarapacá para seleccionar a los migrantes que puedan venir a la región metropolitana a través de este bus que paga los mormones, efectivamente, si es que no tienen idea quiénes son porque no están autodenunciados? Además, recordemos que cuando se bajan, lo primero que hace el chofer de este bus que fue arrendado, es decir, que venían consumiendo alcohol, marihuana, y el bus tiene que ser trasladado hasta otro sector para ser chequeado por la Policía de Investigaciones. De hecho, Julita, el tema es dónde está la comunicación acá entre las autoridades. Eso es sumamente importante. No, hay una descoordinación feroz. La comunicación... No, claro, o sea, no, hay una descoordinación absoluta. Ayer nosotros estuvimos más de una hora despachando ahí en el terminal con el alcalde al lado, estábamos ahí viendo el minuto a minuto, y el alcalde se está sorprendiendo igual de nosotros de cosas que iban sucediendo. Entonces, el alcalde no sabía quién estaba financiando los buses. Después, al final ya del despacho, a él le llega la información que son la Iglesia de los Mormones, pero no solamente esta iglesia, sino que hay otras organizaciones también que han colaborado con la delegación de Tarapacá, con la delegación presidencial de Tarapacá. ¿Cuál es el otro tema? Que justamente el estado en el que se encontraba el bus, estas 60 personas, no se pudo bajar ninguna persona cuando llegaron al terminal porque justamente el chofer denunció que había consumo de alcohol y droga al interior del bus y el bus se tuvo que ir a un cuartel de la Policía de Investigaciones donde fueron revisadas las maletas. Y en una de las maletas, nosotros subimos hoy día en la mañana, en una de las maletas precisamente había droga. De hecho, una persona fue detenida por infringir justamente la ley 20.000. Entonces, ¿qué coordinación o qué selección, como tú dices, Julita, se está realizando? Exacto. Hay descoordinación, hay poca información al respecto, entonces la verdad nos desayunamos nosotros y también se desayunó el alcalde de Estación Central en todo esto. Sería importantísimo poder conversar con el delegado Quesada, que es el delegado de la región de Tarapacá, para que explicara cómo está haciendo el proceso de selección y cuál ha sido el filtro, porque de verdad ayer la Policía de Investigaciones de testigo, tú de testigo, el alcalde de Estación Central, se pudieron dar cuenta que de 60, 40 no se habían autodenunciado. O sea, no había ningún papel ni nada que dijera quiénes son y cuál es el proceso para trasladarlo y por qué no existe una coordinación con su par de la región metropolitana. Acá me parece que lo que están haciendo es de alguna manera sacar el problema de Iquique, pero sin ningún plan real de ir en ayuda de esos migrantes, ni están trasladando el problema de una región a otra. De hecho, Julita, ayer Claudio dijo algo que es bastante certero. Este concepto, dijo el concepto de descongestionar un poco la zona, descongestionar un poco Iquique. A nosotros, y en el reporteo que nosotros realizamos el día de ayer en el terminal, habían otros colegas, otros canales, y nosotros, claro, comentábamos que acá claramente detrás estaba autoridades locales.
no solamente era la iglesia mormona, había algo más. Había otra entidad, otras organizaciones detrás de estos viajes. Entonces, claro, a raíz de lo que ya se conoce, de lo que se ha conocido ahora en las últimas horas, justamente uno puede pensar, y un poco lo que tú comentabas, de empezar a descongestionar Iquique. De hecho, ayer Duris, la señora Duris, que ella venía de Venezuela, pudimos conversar con ella estaba en un refugio. Todas las personas que viajaron en el bus estaban en un refugio en Iquique. Y la señora Duri el día de ayer nos dijo cosas bastante llamativas, que habían personas malas, la verdad que dio declaraciones... Que había que seleccionar mejor, dijo. Que había que seleccionar mejor, justamente. Entonces también que no todos los migrantes somos iguales. Dijo ciertas cosas bastante interesantes la señora Duris, pero claramente... A raíz de este reporteo, de lo que pasó el día de ayer, de lo que está pasando, la información que se dio a conocer ahora, acá la descoordinación, Julita, es tremendamente grande. O sea, esto la verdad no puede pasar. El alcalde no sabía nada o prácticamente nada. Yo insisto con vamos a estar con el alcalde de Estación Central en algunos minutos más hablando de este tema, pero yo insisto que este comunicado es tremendamente clarificador de cuál es la participación de esta iglesia de Jesucristo de los Santos de los últimos días. Sí. Básicamente a ellos, aparentemente, el delegado presidencial regional de Tarapacá les pidió ayuda financiera para poder costear estos buses de migrantes y ellos pasaron la plata para estos migrantes, entendiendo que había una reunificación familiar. El punto es que de los migrantes que fueron trasladados, no todos tenían familiares para reunirse efectivamente, y la iglesia se dice que la selección y la autorización de los migrantes que se trasladaron fue a partir del gobierno de Chile. Entonces, ¿cómo el gobierno o el delegado presidencial de la zona seleccionó y autorizó a gente que ni siquiera sabía quiénes eran porque no estaban autodenunciados, Yanna? Claro, hay que recalcar dos cuestiones del comunicado de esta congregación que tú destacaste también, y es la expresa selección por parte del gobierno. O sea, esa no es una gestión que le corresponda a este organismo que es una congregación religiosa. Dice de manera bastante enfática que es autorización por el gobierno de Chile para su reubicación en otro país. Y lo segundo que dice, y en ese sentido me gustaría, Pablo, que tú lo refrendaras de ser así, es que se trata de reubicación de familias con niños, niñas y adolescentes, que efectivamente merecen un trato especial humanitario porque son personas más vulnerables. ¿Efectivamente había niños entre las familias? ¿O había solo adultos? ¿O había pocos niños en relación a los adultos? Nosotros ya en el día de ayer nos percatamos que habían adultos y niños, y no habían pocos niños. ¿Cuál es el tema acá? Y es por eso que la Municipalidad de Estación Central llega ahí al terminal, instala unos toldos, y cuando los extranjeros, los migrantes se bajan del bus, le realizan ciertas preguntas como ¿para dónde van?, qué van a hacer, si necesitan un refugio o algo, etcétera. Y habían muchas personas que llegaban con una dirección que era inexistente. No existía. Familias. Una mujer, yo me acuerdo que vi con unos 3 niños, 3 chiquititos, que llegaban con una dirección que no existía. Entonces, los funcionarios municipales, que tampoco tienen mayor potestad para hacer eso, claro, les preguntaban, oiga, pero esta dirección no existe, ¿para dónde va a ir? Y el alcalde nos señalaba que ellos no querían que se instalaran en carpas ahí en la Estación Central. Entonces, la verdad que es bastante confuso la selección que se realizó allá en el norte. Pero, Pablo, sobre todo la información y los datos con que venían estas personas. Pero tú confirmas que había muchos niños, es decir, porque dice el comunicado que hay dos criterios. Habían niños. Pero no todos los que viajaban con niños. Habían hermanos que... Porque hay familias que tienen 3 adultos y un niño, y no pueden separar a los niños de los adultos. Sí, pero no todos los que viajaban. Habían 2 hermanos que tenían unos 30 años con 2 jóvenes más que eran amigos. Eran 4, no venían con niños, ni familia, ni nada, y que eran los que más alegaban por la demora y este control de parte de la Policía de Investigaciones. O sea, sí habían familias que venían con niños. Aún así, si se habla un proceso de selección, si se habla que han sido seleccionados y autorizados por el gobierno de Chile, me gustaría saber la versión del delegado de Tarapacá, cómo se hizo esta selección cuando no estaban autodenunciados. Es que hay 2 criterios, de acuerdo a lo que indica esto y de acuerdo a lo que indica en general los tratados internacionales en materia de derechos humanos para migrantes, que es la selección, es decir, que existan niños, niñas y adolescentes en las familias porque son vulnerables, pero segundo, reunificación familiar.
Y ahí no tienen que haber niños necesariamente, puede ser una pareja, hermanos, madre, hijo, etcétera. Entonces, ojo con eso, porque a lo mejor de ahí la confusión. Digo, sin los antecedentes, por supuesto, porque hay un antecedente muy preocupante y es que aquí se violó la ley y había presuntos delincuentes porque fueron sorprendidos con su equipaje portando droga, y ahí evidentemente hay un delito. Pero aquí yo creo que hay que considerar lo que ocurre en general en el fondo de este fenómeno, y es que hay un drama humanitario de migrantes, y eso es evidente, y es la tragedia humanitaria más grande que haya sufrido el continente en su historia en materia de migración, pero también hay un fenómeno de delincuencia que está parasitando de esta otra tragedia. Y ahí, nuevamente, esta sería una nueva expresión de aquello. O sea, hay un proceso de selección por parte de la autoridad, se cuelan delincuentes o transgresores de la ley en medio de una respuesta que es humanitaria. O sea, está bien que se reubiquen personas para que no estén congestionados en una sola zona, está bien que haya reunificación familiar, sí, pero y está bien que se proteja niños. Si nadie está discutiendo eso, lo que se discute es que tú no puedes, como delegado presidencial de una región, tomar decisiones sin avisarle a tu par, a la región en donde vas a enviar a esos migrantes. O sea, tiene que haber una coordinación. Si acá estamos donde estamos es porque no se han coordinado nunca. Ni siquiera ahora cuando estamos con la crisis, ni con Iquique paralizado, ni con Arique paralizado. No se coordinan. Entonces no puede ser que el delegado diga, bueno, si esto lo veníamos haciendo hace tanto tiempo, ¿por qué les llama la atención ahora? Si no hay una coordinación con el alcalde de la comuna a la cual llegan, si no hay una coordinación con tu par de esa región a la cual llegan, y también queda la duda y queremos saber cuál fue el proceso de selección. O sea, hay una persona, Pablo, que está detenida, ¿o no? Sí, hay una persona que está detenida justamente por infringir la ley 20.000. Entonces, ¿cómo esa persona se subió a ese bus, por ejemplo, si hay una selección en el norte? ¿O por qué habían algunas maletas que estaban con sustancias? ¿Por qué razón ayer tuvo que llegar las autoridades del terminal, las autoridades también de la línea Pullman Bus? Ayer, la verdad que se provocó y se originó un problema mayúsculo, que yo no sé si en el norte eso lo sabían, si la delegación presidencial de Tarapacá sabía y estaba al tanto de lo que estaba pasando el día de ayer en el terminal de Estación Central a las 7 de la tarde. Ahí está también un poco la descoordinación, me imagino. Ahora, yo recuerdo que para los primeros días o semanas de la pandemia ocurrió algo similar, pero al revés. Es decir, la presión de inmigrantes por salir de regreso a sus países, esperando que aquello lo resolvieran las embajadas de sus respectivos países, generó también verdaderos campamentos en torno a la embajada de Venezuela, por ejemplo, en la comuna de Providencia, sí, que la alcaldesa tuvo que hacer una gestión y los empezaron a desplazar hacia el norte para que pudieran salir por la frontera. Entonces, lo que tú dices es precisamente el mismo ejemplo porque no hubo coordinación. Y hasta el día de hoy el alcalde de Iquique alega que lo que hicieron es subirlo en un bus y mandarlos a Iquique. Justamente es a eso a donde voy, que hay un problema de presión de tal envergadura que las autoridades internas, que además aquí se mezclan distintos niveles, porque estamos hablando de el gobierno central, que es el delegado, con el municipio, que son distintos niveles de administración del Estado. Entonces, ahí no hay una coordinación. Habría que saber si el delegado de la zona le informó al delegado de Santiago. Habría que saber si el gobierno, al momento de encomendarle esta misión a un tercer sector, no, a una congregación religiosa, tuvo en consideración el destino, pero desafortunadamente si no tenemos acceso a la información del delegado, nos quedamos con todas esas preguntas. Pablo, está con nosotros Claudio Rojas. Claudio, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Yana, ¿cómo están? Finalmente, la Iglesia de Jesucristo respondió, dijo que había efectivamente cancelado esto, pero a petición del delegado presidencial de Tarapacá, e insiste que la Iglesia no ha propiciado ni participado en el traslado de migrantes que no hayan sido seleccionados y autorizados por el gobierno de Chile para su reubicación en otro lugar del país. Sí, hablamos de la Iglesia de los Santos los últimos días, ¿verdad? Sí, hablamos precisamente de la Iglesia de Jesucristo de los Santos los últimos días, que emitió un comunicado. El mismo que hablamos ayer. ¿Por qué? Porque la gente que se bajaba del bus hablaba que efectivamente la selección no la había hecho nadie del gobierno, no había ni existido ningún tipo de criterio más que
una señora, Duri, ayer nos contaba que primero estaban subiendo los buses aquellos que eran más violentos y más agresivos con las personas que estaban haciendo la selección. Y la gente que estaba en el refugio, para los efectos de sacarse a esa gente problemática, lo estaba subiendo primero los buses. Luego, a ella había dicho, el relato de ella, no es lo que estaba, que el criterio de selección había sido simplemente que ella con muy buenas palabras había hablado con la gente del refugio y que por eso la habían mandado de los primeros que también estaban ahí. O sea, criterio técnico, criterio si efectivamente estas personas tenían un lugar de residencia, tenían donde llegar a Santiago, no existía ninguno. La gente del refugio eligió a quienes subir al bus y pare de contar. Y la gente del refugio, no sé si es gente de la iglesia también o es otro tercero que es independiente a la iglesia. Pero por lo menos yo creo que aquí la explicación que da la iglesia no tiene ninguna vinculación con la Además, participación que si yo no me delegado. autodenuncio, Claudio, ¿cómo pueden saber si efectivamente existe una real reubicación familiar más allá de mi palabra? Pero absolutamente, es que el autodenuncio simplemente quiere decir que cuando tú pisaste de manera ilegal el territorio estabas cometiendo un delito. Por eso te estás denunciando, autodenunciando que cometiste un delito, conforme a la ley de migración. Y eventualmente lo que están evitando con eso es la deportación automática mientras se tramita dos cosas: el decreto de expulsión, que la verdad nunca salen, y si salen se demoran entre 6 meses a 2 años, y eventualmente que el migrante pudiese regularizar su situación administrativamente en Chile. El problema está que la regularización requiere una serie de requisitos que la verdad son bastante complejos para que ellos los puedan obtener. Por lo tanto, casi siempre quedan sujetos al decreto de expulsión. Decretos que nunca se firman y decretos que nunca salen. La verdad es que están ahí arriba pero nunca se ejecutan. Los firman pero nunca los ejecutan. ¿Y cuál es el tema? Que esta gente no sabemos dónde llegó. La señora Duri nos contaba que tenía a su hija acá, que tenía un techo, que tenía un trabajo bien, espectacular. Venía con su nieta. Pero quedaban 59 personas en el bus que no sabemos si tenían un techo, no sabíamos si dónde iban a llegar, no sabíamos a qué venían. Y lo único que supimos fue que un bus quedó totalmente desbaratado porque gente venía consumiendo alcohol y drogas arriba del bus. Y que de ese bus solamente se pudieron bajar 20 pasajeros de los 60 que venían y los otros 40 tuvieron que quedarse arriba a esperar la fiscalización por parte de la PDI, Policía de Migraciones, concretamente. Entonces, y porque encontraron droga en un bolso. No, también, pues si al final se venían consumiendo droga arriba, pues si el chofer lo dijo cuando se bajó. Ahora, Claudio, una pregunta, porque uno de los grandes problemas, yo lo he comentado varias veces, porque es con información de transparencia que lo digo, es que se han firmado a granel decretos de expulsión. Sí. Si eso no requiere una gran tramitación, es una decisión de migración. Y firmada por el Está lleno, tapizado y empapelado el país de decretos de expulsión y no hay ninguna capacidad de ejecutarlos. Exacto. ¿Por qué? Porque hay que trasladar a las personas a sus países de origen. Tú no la puedes dejar en el altiplano, en el desierto, muriéndose, como ha ocurrido. O sea, con los peruanos y los bolivianos podemos hacer eso de trasladarlos directamente hasta la frontera. Y argentinos también. Pero tenemos problemas con colombianos, ecuatorianos y todo el resto que no tenemos frontera directa con ellos. Se requiere un vuelo. En promedio, el decreto de expulsión de cumplimiento tiene un costo aproximado entre 700 y 800 mil pesos por expulsión. Bueno, acuérdate tú que contrataron 10 charters a través de la línea Sky durante el año 2021, o sea, el año pasado. Se completaron esos 10, pero el costo, de acuerdo a lo que también se solicitó por transparencia, fue de 500 mil pesos uno y después fue subiendo además la tarifa por viajero. Entonces, el costo es completamente imposible de absorber por parte del Estado en la magnitud en que se requiere, por la cantidad de personas. Tendríamos que tener 200 vuelos, 300 vuelos. O sea, si hay 16.000 decretos de expulsión hasta mediados del año pasado, después no tengo la pista, pero deben haberse multiplicado por lo menos por 3. Sí. En la medida en que esa fue más o menos el crecimiento de la inmigración ilegal. Desde luego que esos decretos de expulsión son un símbolo que no sirve absolutamente para nada. Exacto, estoy totalmente de acuerdo contigo. Y de hecho, ¿de qué te sirve invertir 20 millones de dólares, 100 millones de dólares en 300 vuelos charters si al final los vas a bajar en su país, van a demorar 2 semanas en estar de nuevo en Chile, si no hay ningún control de fronteras tampoco? Entonces, ¿de qué te sirve? Bueno, nuevamente me vengo a autodenunciar, pues usted ya lo expulsamos. Volviendo al tema de los buses, de lo que sucedió el día de ayer, el delegado presidencial de Tarapacá, a través de una declaración, porque no podía recibirnos hoy día en la tarde, estaba ocupado, pero a través de una declaración nos hizo llegar sus explicaciones. Vamos a revisar. Quiero mencionar para precisar y desmentir alguna desinformación que han dado algunas personas, es que este proceso de reunificación familiar parte cuando empieza a ingresar gente en agosto del 2020 y nosotros tomando las precauciones desde el punto de vista migratorio, donde tenían que hacer su
denuncia en Carabineros o en la PDI. Posterior a eso los traíamos a una residencia transitoria, y cuando egresaban de esa residencia transitoria, que el foco era el tema de la pandemia, nosotros poníamos el foco en lo humanitario. ¿Qué es lo que ocurrió ahí? Es que las mismas personas que llegaron en el 2020 y 2021 tenían capacidad financiera y pagaban sus propios buses. ¿Qué es lo que hicimos como coordinación? Fue evitar que ellos anduviesen por la ciudad, y generamos coordinación con los distintos buses interprovinciales para que ellos pagaran sus buses, egresaran de estas residencias transitorias y se dirigieran a su reunificación familiar. Lo que empezó a ocurrir, ¿no es cierto?, en este último tiempo, es que como quedaba gente que no tenía dinero para pagar su pasaje en la región de Tarapacá, se acercaron distintas organizaciones, tanto OIM, iglesias de distintos credos, y por lo tanto se generó una alianza público-privado, donde el privado estaba colaborando para pagar los buses, y es así como ellos se fueron también hacia su reunificación familiar. Obviamente que acá está todo el procedimiento desde el punto de vista migratorio completo y también sanitario, para que ellos se puedan subir a un bus y puedan hacer su reunificación familiar. Nosotros, ¿qué es lo que hemos hecho con organizaciones internacionales y también la DPR? Validar de que esas personas tienen algún familiar o alguna gestión, ¿no es cierto?, que hemos realizado para poder hacer la reunificación familiar, y eso también lo constatamos. Por lo tanto, este es un proceso que se ha llevado adelante desde el 2020 en adelante, con recursos propios de los migrantes y otros recursos privados para poder llevarlos a su reunificación familiar. Ahí estaba la aclaración del delegado presidencial de Tarapacá, José Miguel Quesada, que dice que quiere desmentir algunas informaciones que se han dado a conocer. Más que aclararme, me quedan más dudas respecto a su declaración. Dice que es algo que se viene dando de agosto del 2020. Se trata de esta reunificación familiar, en donde pescaban a las personas que se habían autodenunciado en Carabineros o en Policía de Investigaciones, las tenían en residencia transitoria por el tema de la pandemia, y posteriormente coordinaban para que pudieran trasladarse para reunirse con sus respectivos familiares en las regiones que así fuese. Como lo explicaba también, y es una realidad, los coyotes, sobre todo en el sector de Bolivia, están asaltando y están quitándole toda la plata. Muchos de estos migrantes llegan a Iquique sin plata para poder continuar su viaje. Entonces ahí, cuando las iglesias y las ONG se acercarían a la delegación presidencial de Tarapacá, se forma esta alianza público y privada, y finalmente se contratan estos buses para traer a estas personas para acá. Pero es el mismo delegado que habla de la autodenuncia, y lo que pudimos ver ayer, a partir de las declaraciones del alcalde de Estación Central y a partir de los personeros de Policía de Investigaciones, era que de los 60 habían solo 20 autodenunciados. Entonces no está siendo un requisito. Y por otro lado, tengo la orden de cotización y de compra de una de estas instituciones acá, y que textual le dice a la gente de estos buses para contratar, dice: la delegación presidencial no ha solicitado poder colaborar con ellos con la contratación del servicio de los buses con ustedes, con las mismas condiciones, cantidad y frecuencia de la contratación pasada. Por este motivo, te ruego que puedan enviar una cotización actualizada por los mismos ítems anterior: 8 buses ICM Cama de 60 asientos con traslados internos desde la ciudad de Iquique, fecha a concretar con la delegación presidencial regional de Tarapacá, en fin. O sea, que se armó una alianza público-privada. Aparentemente el delegado efectivamente habría tomado contacto con ellos, y no ellos amablemente se habrían acercado.